La herramienta que vamos a ver hoy, o la aplicación, es el explorador de archivos. Esta herramienta es muy útil, sobre todo cuando trabajamos constantemente con documentos, pues nos permite organizarlos y localizarlos de una manera sencilla. Bien, ¿dónde, dónde está el explorador de archivos? Para ello, pulsamos en el botón de inicio. Dentro de los archivos o dentro del listado de aplicaciones o programas, iríamos al sistema de Windows y aquí lo encontramos. Bien, lo primero que podemos hacer si no tenemos ningún acceso directo es anclarlo al inicio. Después también lo podemos anclar a la barra de tareas. ¿De acuerdo? Y por último, podemos arrastrarlo fuera y creamos una carpeta en el escritorio. De esta forma tenemos acceso a la carpeta explorador de archivos de tres formas diferentes. ¿Para qué? Para tenerla de una forma muy accesible. Para entrar en el explorador de archivos, lo único que tenemos que hacer es picar en cualquiera de los accesos directos que hemos puesto, tanto en escritorio como en barra de herramientas. Bien, si pinchamos o al entrar en la aplicación o en la herramienta, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en el lado izquierdo una serie de accesos rápidos, ¿vale? Pues a los documentos o a las aplicaciones que están en el escritorio, a la carpeta de descargas, carpeta de documentos e imágenes. Como vimos en clase, pues estos accesos rápidos son, bueno, pues que Windows considera que son los más usuales a la hora de trabajar, porque todo el mundo trabaja con documentos, con archivos, con fotografías, con vídeo y con música, entonces nos los pone ahí. También nos sale una serie o nos puede salir una serie de carpetas con las que se trabaja habitualmente. Estas irán cambiando a lo largo del tiempo según las utilice o no. Después, en este caso, y es porque es este ordenador y está instalado, tenemos una carpeta de Dropbox, que es un sistema de almacenamiento en la nube. De serie viene OneDrive, porque es, como ya también dijimos en clase, es el sistema de almacenamiento en la nube del propio Microsoft. Entonces lo pone directamente. Por último, vamos, también tenemos un menú de este equipo, ¿vale? Que si entramos aquí, pues nos dice, nos muestra la capacidad total del disco duro, que en este caso este disco duro, por recordar, es un disco duro SSD, y la cantidad que tenemos ocupada. Si yo entro aquí, lo que me va a aparecer son las carpetas del sistema y donde se van instalando los diferentes programas, ¿vale? La carpeta de Windows, este es un programa de facturación, este es un programa, un TPV gratuito, un terminal punto de venta, y aquí, bueno, pues otra serie de archivos de programas instalados, ¿vale? ¿Que nosotros aquí podemos crear carpetas y podemos trabajar? Sí, perfectamente, pero es mucho más lioso. Para eso, Windows nos ha proporcionado estas carpetas de documentos, de descarga, de imágenes, etcétera. Eso con respecto al lado izquierdo. Si vamos ahora al lado derecho, pues nos encontramos un resumen de las carpetas que más frecuentemente estamos utilizando en nuestro día a día, así como los últimos documentos que hemos abierto. ¿Qué podemos hacer en el explorador de archivos? Bien, ¿o para qué lo podemos utilizar? Si yo pico, por ejemplo, en la carpeta de documentos, me van a aparecer todas las carpetas guardadas en ese documento, en esa carpeta general documentos, así como todos los archivos que me encuentro, los diferentes tipos de archivos. ¿De acuerdo?
Bien, esta carpeta o estos documentos que están dentro de documentos, bien, pues se pueden ordenar de diferentes formas. Una de ellas es por nombre. Si yo pico aquí arriba en nombre, bien, pues me aparecen desde la A a la W, primero las carpetas y después ya los archivos, desde la A hasta la W. Si le vuelvo a dar, se me coloca de forma contraria, desde la W hasta la A. Y también me cambia el orden inverso de las carpetas. También lo podemos ordenar por fecha de la última modificación. ¿Vale? Si yo le doy, pues vemos que el último archivo o que este archivo se ha modificado por última vez el 16 del 10. ¿De acuerdo? Y así con todos. Es decir, en este caso, si yo lo coloco por fecha de modificación, me da igual cómo se llame o el tipo de archivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque la prioridad que le va a dar es la fecha de modificación. Si os dais cuenta, sí que sigue ordenado por un lado los archivos y por otro lado las carpetas. También lo puedo ordenar por tipo de archivo, por tipo, ¿vale? Es decir, si yo le pico, primero me ha organizado lo que son carpetas, después me ha organizado los archivos PDF, después los archivos de fotos, después documentos, hoja de cálculo, etcétera. Y si fuera necesario, pues también lo puedo colocar por tamaño. Esto es muy útil porque si estoy buscando un vídeo concreto y no lo encuentro, pues dándole por tamaño puedo ver lo que ocupa estos vídeos o fotos y de esta forma pues ya me voy orientando. ¿Sí? Lo vamos a colocar como lo teníamos por nombre. Seguimos con el explorador de archivos. Bien, el explorador de archivos no solo me permite ver los documentos que ya están o ver las carpetas que se han creado y dónde están. Lo que nos permite también es modificar y realizar ciertas acciones con ellos. Entonces, estas acciones las podemos hacer directamente desde esta barrita de aquí arriba o la podemos hacer utilizando botón derecho. ¿Qué tareas podemos hacer? Podemos mover la carpeta o el documento a otro lado, ¿de acuerdo? A otra carpeta. Podemos copiarla, podemos eliminarla o podemos cambiarle el nombre, por ejemplo. Todos estos elementos se pueden hacer desde el botón derecho. Si yo pico, botón derecho, puedo cortar la carpeta para pegarla en otro sitio. Puedo copiar la carpeta para pegarla en otro sitio. ¿Cuál es la diferencia entre cortar y copiar? Bien, que si yo corto la carpeta de documentos digitalizados y, por ejemplo, la pego en fax, me aparece aquí, pero ya no me aparece donde estaba. Es decir, la función de cortar es quitar una carpeta o un documento de un lugar y ponerlo a otro. Yo ahora lo que voy a hacer es eliminar lo que habíamos hecho porque no me interesa moverlo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función copiar? Pues yo lo que hago es que si copio, lo que estoy haciendo es duplicando la carpeta. Entonces ya me aparecería en fax y si observáis también me aparece en documentos digitalizados. O sea, perdón, ya me aparece también en la carpeta de documentos. Bien, entonces hemos dicho que podemos mover, que podemos copiar. ¿Qué podemos hacer también? Eliminar. ¿De acuerdo? Porque si yo no quiero tener esta carpeta aquí, la puedo eliminar. O pulso aquí, o bien botón derecho,
eliminar. También puedo cambiar el nombre. Bandeja de entrada 1, por ejemplo. Y esta función igualmente la puedo realizar desde el botón derecho. Le vuelvo a poner su nombre original. ¿Qué más acciones? Puedo crear una carpeta nueva. O bien puedo crear un elemento nuevo, un dibujo en Open Document, o un Publisher, un PowerPoint, etc. Igual, como hemos dicho antes, esto lo podemos hacer con el botón derecho. Botón derecho, nueva, carpeta o documento que queramos. Y ahora ya, si accedemos a él, pues podríamos trabajarlo. ¿Qué más funciones? Bien, podemos ver las propiedades de esta carpeta. Es decir, si yo pincho en documentos y le doy a propiedades, puedo ver el espacio que ocupa, los archivos que tiene y las carpetas en las que están. ¿De acuerdo? Eso con cualquier carpeta. Si voy a esta y le doy a propiedades, pues son 124 megas y tiene 673 archivos. También directamente podemos seleccionar la información, no seleccionar nada, etc. Otra función muy importante de la herramienta explorador de archivos es la función vista. En esta sección nos va a permitir organizar la forma en que vemos esta pantalla. ¿De acuerdo? De esta forma la podemos adaptar a la forma en que mejor nos convenga para trabajar de la forma más productiva, que al final es de lo que se trata. Bien, comenzamos con panel de navegación. El panel de navegación es esta parte de aquí. Nosotros la podemos quitar sin problemas. Si le damos a panel de navegación, nos aparece esta forma. Si veis, todo está muy recogidito. ¿Veis? Que están, como por así decirlo, las carpetas principales. Entonces, si yo quiero entrar en alguna de ellas, pues tengo que ir picando. Si le diera a este lateral, es cuando se me abrirían todas las carpetas que están dentro de ella. Bien, hemos visto hasta ahora lo que es el panel de navegación, que repetimos es esta parte izquierda donde se ven las carpetas principales, y si le doy en el lateral me aparecen las carpetas que estén dentro de ella. ¿De acuerdo? Si os fijáis, solo me aparecen carpetas, no me aparecen documentos. ¿Por qué? Porque si ya quiero ver los documentos, pues ya tengo que entrar dentro de ellas y me aparece en este otro panel. ¿Cómo puedo modificar este panel? Bueno, lo podemos modificar con estas dos cosillas. Panel de vista previa. Pues lo que hace es que me abre una ventana en el lado derecho y me permite previsualizar el documento. También podemos ver los detalles. Si yo pico aquí, me diría el nombre, el tipo de documento que es, cuándo se creó, tamaño, perdón, la fecha de modificación, cuándo se creó y el tamaño que tiene. Más elementos que nos van a ayudar a organizar el explorador de archivos es el diseño y es cómo vemos el panel. Tenemos, por ejemplo, podemos utilizar informes muy grandes, perdón, iconos muy grandes, iconos pequeños, iconos grandes,
en tipo mosaico, listas, contenidos, detalles, iconos medianos, etc. Hay muchas formas, ¿vale? Al final utilizaremos la que más se adapte a nosotros, o dependiendo de lo que tengamos que buscar, podemos utilizar una u otra. Os pongo un caso muy concreto. Si yo tengo que buscar imágenes y no sé el nombre de ellas, no voy a utilizar un listado, o no voy a utilizar, perdón, la forma de diseño de detalles, ni voy a utilizar tampoco la de listas si yo no sé el nombre. ¿Qué puedo utilizar? ¿Iconos pequeños? Tampoco. ¿Medianos? Bueno, aquí ya por lo menos se me van viendo algunas fotos, pero en estos casos, ¿qué es lo más usual? Vale, pues voy a utilizar iconos grandes y así puedo buscar de una forma más sencilla lo que son las fotos o las imágenes que esté buscando. Claro, ahora, si yo lo que quiero buscar son documentos y sé el nombre de ellos, ¿qué lo voy a buscar así? ¿Que tarde mucho? Oye, pues a lo mejor tenemos que usar icono grande, o a lo mejor en este caso tenemos que utilizar una función lista. Un detalle que tenemos que tener en cuenta aquí en diseño es lista y detalles. ¿De acuerdo? Lista lo que hace es que me da todas todas las carpetas y los documentos, eh, vamos, uno debajo del otro, un listado, nunca mejor dicho. Y en detalles es como la primera pantalla que vimos al inicio, donde la información se me coloca en 4 columnas. Estas columnas podemos modificarlas, ¿vale? Si le damos a ajustar todo, perdón, si le damos a agregar columnas, ¿vale? Voy a poder cambiar esta información. Es decir, quizás a mí el tamaño no me interesa saberlo, pues, lo quito, pero me interesa saber los autores, los pongo, ¿vale? Entonces yo ahora, en el caso de que esta información estuviera trabajada por muchas personas y tuviera que buscar un autor, bueno, pues un archivo de una persona en concreta, lo ordenaría según autores, ¿vale? Eso ya, como voy diciendo, depende de cada uno de vosotros, del uso que le vayáis a dar a, a la propia aplicación. Otra función de esto es, por ejemplo, ajustar todas las columnas. Si yo le doy, lo que hace es que me modifica el tamaño de las columnas. Por ejemplo, si yo estoy aquí y le doy a ajustar, veis que se me recolocan las columnas. Para finalizar la lección sobre el explorador de archivos, vamos a ver la función de buscar, la cajita de buscar. Bien, esto es muy útil, bueno, como cualquier buscador, ¿vale? Nos permite hallar información de forma rápida, sobre todo si sabemos el nombre. Bien, vosotros imaginaros que estamos en esta carpeta, en la carpeta de documentos. Bien, entonces necesitamos buscar un archivo Word. No sabemos dónde está, porque hay muchos documentos, hay muchas carpetas, y en vez de ir una a una, pues nosotros podemos poner aquí doc, que es la extensión. Si le doy, ¿qué me aparece? Me va a aparecer todos los documentos que en algún lugar lleve las tres letras D o C. Si os fijáis, aquí me aparecen tanto documentos de Word como PDFs, como carpetas, etc. Bien, ¿qué podemos hacer en estos casos? Pues le voy a situar delante un asterisco y un punto. Entonces, con esto le estoy diciendo al buscador que muéstrame
todos los elementos. Da igual el nombre que tenga, pero que tenga la extensión doc. Si ahora le doy al Enter, veis que ya me ha cambiado. ¿De acuerdo? Y ahora solo me muestra documentos que son de Word. Bien, imaginaros que ahora pues tenéis, a ver, oye, pues que tengo que buscar un anexo de un alumno que trabajó en una clínica veterinaria, pero no recuerdo bien cómo, cómo le puse de nombre. Bien, pues, ¿qué puedo hacer? Puedo ponerle un asterisco y, por ejemplo, vet de veterinaria y otro asterisco punto doc. ¿Qué le estoy pidiendo al buscador? Que me muestre todos los archivos que tengan la extensión .doc y que a la vez dentro de su nombre tenga vet. Si le daría a Enter, fijaros, ya me ha reducido mucho más la búsqueda. Y ahora con estos archivos, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues lo que necesitáramos. Ya lo podríamos abrir directamente para modificarlo, o bien le podemos dar a botón derecho y abrir la ubicación del archivo. Entonces, ya si nos fijamos, nos aparece dónde está situado este archivo, pues en documentos, pendrive, fct, etcétera. Y con esto, con el buscador, damos por finalizada la sesión sobre el explorador de archivos de Windows.